Gracias a la globalización, gracias a diversas oportunidades de comercio, aún el mismo Internet, distintas partes del mundo han podido abrir sus fronteras para poder enviar productos, para poder exportar mercancía. Y esto ha dado pie a la facilidad de que en otros lugares del mundo podamos recibir este tipo de mercancía que va de todo tipo, por supuesto, desde prendas, artículos electrónicos, aún sillas, muebles, etcétera, etcétera. Pero también lo que ha traído esto es que nos hemos dado cuenta con cierta facilidad que hay artículos que, a pesar de tener ahí la marca, el nombre, la etiqueta, no son genuinos, no son originales. Podemos adquirirlos a un bajo costo. Y es más, puede parecer igualito que el original, pero no lo es. Seguramente en alguna ocasión varios o tal vez todos de los presentes hemos sufrido de ese tipo de oportunidades donde se nos presenta el producto y la caja y toda la descripción tal y como lo estábamos buscando y a un precio bastante atractivo. Y en ocasiones nos llevamos la sorpresa que no era genuino, que no era original. Es decir, solo dan la impresión por un momento de aparentar ser genuino, original, verdadero, duradero. Pero realmente, al aplicarles el examen, ya sea del tiempo o a veces, si se trata de ropa, una lavada, una secada, una planchada y se encogió, se manchó, falló. No pasa el examen, no es genuino y por lo tanto no es verdadero. Generalmente estos artículos originales cuentan con un sello, con un distintivo, con un holograma a veces, con estas medidas que hasta a veces te dicen, ¿verdad? Mira, si lo pones y lo ves de este lado vas a poder ver la etiqueta y si lo haces por acá vas a ver esto. Y te explican cómo es que hay un distintivo, un sello, algo que lo puede diferenciar de los demás, algo que le permite que pueda ser probado y que su calidad no tiene sin duda comparación con aquello que es falso, aquello que es una imitación. Hermanos, hemos llegado a Lucas capítulo 6 y aquí precisamente nuestro Señor Jesús ha ido detallando a través de una instrucción sumamente fuerte, directa al corazón, y ha dejado muy en claro el comportamiento, la vida, el corazón, el testimonio de un hijo de Dios. Si ustedes recordarán, a lo largo de este capítulo 6 y sobre todo a partir del versículo 20, una vez que sus discípulos ya están cercanos a Él, hemos visto que el creyente, lejos de encontrar paz, bendición en las cosas de este mundo o en aquello que este mundo ve como algo que trae felicidad, el creyente entiende que su gozo está, versículo 23 del capítulo 6, en el cielo. Su recompensa está en el cielo. Y que en esta tierra lo que muy seguramente nos toca enfrentar y vivir son dificultades, son situaciones adversas, son situaciones de hambre, lo veíamos acerca de situaciones de necesitar ser consolados, situaciones de tristeza. De hecho, versículo 24, 25 y 26 de Lucas capítulo 6 nos explica claramente que hay un juicio que viene a aquellos que son ricos, pero hablábamos y explicábamos que no se trataba de una riqueza física, sino aquella del corazón, aquella riqueza que niega su necesidad y que permite a una persona poder presentarse y decir: yo no necesito de nada ni de nadie. Estábamos hablando de aquellos que necesitan ser saciados, porque hay aquellos que viven en esta tierra pensando que ya lo tienen todo y niegan, rechazan la necesidad del evangelio. Y hablábamos también de aquellos que buscaban el recibir elogios de los demás, versículo 26. Porque finalmente, si nuestra vida contrasta con aquellas
vidas que se rigen bajo los estándares de este mundo, sin duda alguna habrá momentos de persecución, habrá momentos de dificultad, habrá momentos de adversidad. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, me gustaría que pudiéramos llegar al pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 27 al 35. Hermanos, en este pasaje apreciaremos 3 descripciones del amor que debe tener todo cristiano que anhela vivir piadosamente. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 35, si están tomando notas, este es el bosquejo. Apreciaremos 3 descripciones del amor que debe tener todo cristiano que anhela vivir piadosamente. Primeramente vamos a ver qué es un amor que sufre, versículos 27 al 30. Un amor que sufre. Veremos qué es un amor que contrasta, versículos 31 al 34. Un amor que contrasta y finalmente un amor que espera, versículo 35. Daré lectura del pasaje y oraremos pidiendo la bendición de nuestro Dios una vez más. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 35. Pero vosotros, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Señor, en esta mañana, al venir ante tu palabra, es nuestro deseo el poder atesorarla, admirarnos, maravillarnos, Señor, pero sobre todo vivir a la luz de ella. Concédenos, por favor, el entendimiento. Que sea tu Espíritu, Señor, iluminando nuestras mentes como orábamos también al inicio. Padre, y que continuemos glorificando tu nombre a través de un estudio diligente, pero sobre todo, Señor, con corazones humildes que buscan honrarte. Permíteme, por favor, ser fiel, Señor, en la exposición de tu palabra. Sé tú glorificado, Padre. Que toda nuestra atención esté en tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera descripción del amor que vemos en esta sección, en este pasaje, es un amor que sufre. Y nuevamente esta lo vamos a ver a partir del versículo 27 y hasta el versículo 30. Miren conmigo ahí en el verso 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. A vosotros lo que oís, dice nuestro Señor Jesús, es una enseñanza para unos en particular, es una enseñanza para aquellos que pueden oír, que tienen sus oídos atentos y que por la gracia de Dios tienen la capacidad de oír. Desafortunadamente no todos ahí lo hacían y sabemos la manera en que Jesús lo mencionaba. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿recuerdan? Aún con pesar y con tristeza, no todos los que están presentes muy seguramente están prestos a oír, pero es nuestro deseo y es la oración de nuestro corazón que sus oídos sean abiertos, de manera que podamos entender, de manera que podamos sintonizar el mensaje. Es Jesús quien le dice a vosotros los que oís, presten atención, a ustedes les digo. Y aquí viene realmente todo un reto. Aquí viene realmente una avalancha de verdades que lejos de querer resistir de pie, hermanos, nos lleva a nuestras rodillas a ser humillados y examinados a la luz de la palabra. Vean conmigo, amad
a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Es difícil. Simplemente leyendo, sin necesidad de ir profundamente en un exégesis de las palabras y del texto, nos damos cuenta que se trata de un reto bastante grande. Y se trata de un reto que, lejos de nosotros sentirnos que lo estamos logrando, es necesario, es importante que podamos ser evaluados bíblicamente a la luz de estas preciosas verdades. Este mandamiento realmente viene armonizando lo que vemos en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18. Es Dios instruyendo al pueblo a través de Moisés: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto, por supuesto, lleva a entender, a guiar a la persona, en este caso a este judío, a este israelita, de que era necesario que amara a su prójimo. Y es que el judaísmo en aquel momento tenía esta confusión, y lo vemos, por supuesto, cuando vienen a Jesús y le dice: ¿quién es mi prójimo? Porque el judaísmo pensaba y decía y afirmaba: el prójimo es aquel que piensa como tú. El prójimo es aquel que comparte ese entendimiento de Dios como tú. Es decir, pensamos lo mismo. Ese es tu prójimo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, los gentiles, por ejemplo, los samaritanos, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ellos no vienen siendo nuestro prójimo. A esos no estamos buscando servir, a esos no estamos buscando amar, porque no piensan, porque hay una diferencia, y todo esto de acuerdo al contexto de aquel momento. Pero si recordamos el punto de la parábola del buen samaritano, ante la pregunta de quién es mi hermano, buscaba apuntar al corazón y hacerles ver: tu prójimo no es, tu hermano no es al que tú decides, al que tú eliges, sino aquel que ves tú en necesidad conforme vas en tu camino, aquel que ves tú en dificultad. Y aquí nuevamente llegamos al punto y a ese momento donde somos confrontados, y donde por supuesto las autoridades religiosas de aquel momento son confrontadas, y Jesús les enseña y les dice: bueno, a este tu hermano, a este tu prójimo. Y ahora, como lo vemos aquí en Lucas capítulo 6, versículo 27, a este tu enemigo eres tú llamado a amar. Es un imperativo en tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción continua. Tú no eliges cuándo dejar de amar a tu enemigo. Es lo que Jesús está enseñando. Tú no tienes la autoridad y tú no tienes el derecho de decir: ¿cuándo dejo de amar a mi enemigo? Cuando mi enemigo se está portando muy mal, yo creo que ahí ya no es necesario amarlo. No, esa no es el lugar, esa no es la posición que tú tienes, que tú estás llamado a elegir o a decidir cuándo sí y cuándo no, sino que se trata de un imperativo, de un mandamiento en tiempo continuo que busca que tú continuamente estés persiguiendo esta meta, estés caminando este camino. Es este amor ágape, este amor que tiene en alta estima al prójimo. No es un sentimentalismo, es un amor sacrificial, es un amor supremo, es un amor radical. ¿Dónde hemos visto este tipo de amor? ¿Dónde es que hemos visto este amor sacrificial, divino, supremo, radical? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda lo recordamos, lo sabemos. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero también en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Juan nos enseña y dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Juan capítulo 3, versículo 16 y primera de Juan capítulo 3, versículo 16 armonizan y apuntan a esta misma verdad. El amor hacia el prójimo no lo aprendemos de nuestra experiencia, no lo aprendemos de nuestras habilidades, no lo aprendemos de nuestros abuelos, ni de nuestros padres, ni de las tradiciones mexicanas o de cualquier otro país. No lo aprendemos de los expertos en internet, y no lo aprendemos de la abogada experta en matrimonios o en divorcios, o los consejeros. Lo aprendemos de Cristo, lo aprendemos de nuestro Dios. Ahí está el verdadero amor. Es por eso muchas veces que cuando ante una sociedad que se levanta y busca a su manera agarrar y tomar el feminismo, y ve la palabra de Dios y dice: ¿cómo es que la mujer es llamada a someterse?
Pero como no hay un entendimiento de la obra de Dios, la obra de Cristo, no pueden comprender que el hombre es llamado a amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y ese amor es un amor sacrificial que va mucho más allá y mucho más alto de lo que este mundo puede imaginar. Es el llamado más importante para el hombre. Es el llamado que viene, por supuesto, después de seguir a Cristo, pero en su relación en esta tierra es el llamado y su prioridad. El tener tan cercano el amor de Cristo en su vida, el amor de Dios que busca poder ofrecerlo y darlo de la misma manera a su esposa. Y los solteros buscan prepararse para poder lograr esto. Hermanos, pero todo creyente finalmente es guiado y es empujado a que pueda ver, a que pueda maravillarse en la cruz. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Qué significa un enemigo? Un enemigo es una persona hostil, aquella persona que se opone, aquella persona que no quiere tener una relación cercana con alguien. Es decir, una persona con la que existe un conflicto. ¿Quieres tener una imagen clara de un enemigo? Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y podemos leer a partir del versículo 8. Romanos capítulo 5, a partir del versículo 8, y daré lectura 9 y 10. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Quieres saber quién era un enemigo? Voltea a ver tu vida antes de que la gracia de Dios llegara a tu vida y te salvara. Cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros, siendo aún pecadores, siendo sus enemigos, fuimos reconciliados. ¿Por qué? Porque como enemigos nos portamos muy bien, porque como enemigos pudimos ganar el favor de Dios, pudimos hacer las paces con Dios. No, porque vino Cristo y por él somos justificados por su sangre, versículo 9. Esa es la imagen de un enemigo, una persona completamente apartada. Romanos capítulo 1, restringiendo la verdad de Dios, no queriendo saber nada, negando en nuestro corazón la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que buscábamos. Nada que ver con Dios. Ese es nuestro enemigo. O esa es la actitud de un enemigo, perdón. Ahora, basándolo nuevamente y pensando en nuestro enemigo, ¿quién es nuestro enemigo? Aquel que no quiere saber nada de nosotros, aquel que nos odia, aquel que no quiere escuchar, aquel que no quiere siquiera tener una conversación, aquel que habla mal. Y tú podrás pensar en tu vida antes de venir a los caminos de Dios, antes de que tu corazón pueda ser regenerado. Piensa en tu comportamiento y en las ofensas a Dios y podrás entender claramente el comportamiento de un enemigo. Bueno, a este eres llamado a amar. A este somos llamados a amar. ¿De qué manera? De la misma manera que Cristo mostró su amor para con pecadores y enemigos. Dice el versículo 27 en la segunda parte, haced bien a los que os aborrecen. Es necesario ir más allá. ¿Te das cuenta? En ningún momento, dice, en el momento que sientas amor por tu enemigo, ahora sí comienza a hacer bien. A veces somos muy místicos, ¿verdad? Y nos creemos muy religiosos o espirituales. Y estamos sentados ahí y decimos, sí, bueno, ya voy a empezar a amar a este que le caigo muy mal, que no, pues me cae muy mal a mí también. Pero seguro el Señor va a estar moldeando mi corazón y voy a estar aquí sentado esperando a que el Señor trate con mi vida, con mi corazón. No, haz bien. Es decir, no estás tú ahí sentado esperando a que el día que yo me sienta. No es en base a sentimientos, es en base a una decisión y a una seriedad real del mandato, de lo que hemos sido instruidos a hacer. Hacer bien a los que os aborrecen. No somos llamados a basarnos en cómo amanecimos. Somos llamados a que de manera activa estemos buscando servir. Y no se trata de un amor pasivo, porque así también lo manejamos, ¿verdad? Un amor de lejos.
Sí, yo me veo bien con el hermano, pero cuando yo me siento en esta esquina y cuando el otro hermano se sienta en la de allá, ahí nos llevamos muy bien. Cuando ya la gente sabe y entiende y dice, si vas a invitar a él, no vayas a invitar a este otro porque ahorita no se están llevando bien. Qué vergüenza que pueda haber ese tipo de cosas entre creyentes, porque no es lo que debemos hacer. Al contrario, somos llamados a que nuestro amor, el amor uno con los demás, uno con los otros, sean lo que nos distinga. Y aquí de manera muy clara, aquellos que se oponen, que son enemigos, bueno, no viene a ser un obstáculo para dejar de amar, sino al contrario, sino con mayor motivación. Somos llamados a ir y comprometernos, no devolviendo mal por mal, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8, ni maldición por maldición. Somos llamados a ser compasivos, misericordiosos y amables. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Fuimos llamados para poder servir y amar. Y tal vez algunos dirán, ya, bueno, suficiente. Pero nuestro Señor Jesús continúa apuntando nuestro corazón. Vean conmigo el versículo 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Otra vez estos imperativos, bendecid y orad. Un patrón de conducta diaria del creyente debe ser distinguido por un amor a los enemigos, por un bendecir a los que os maldicen y por un orar por los que os calumnian. Pasamos de la acción de hacer bien a un par de acciones específicas, y estas acciones específicas son bendecir y orar. Se trata, hermanos, de personas que te maldicen, personas que te calumnian. ¿Qué quiere decir esto? No son personas que hablan bien de ti, son personas que te odian. Bueno, a esos somos llamados a bendecir. Ellos deben de estar presentes en nuestras oraciones. Y no crean, hermanos, que es en tus oraciones para desearles el mal o para orar por juicio para sus vidas. ¿Y cómo sabemos eso? Por el contexto. Porque el versículo anterior Jesús nos acaba de enseñar, amad. Por lo tanto, tu oración no puede estar empañada de otra cosa que no sea de amor. ¿Y qué es lo mejor que le puedes desear a alguien? Que venga al conocimiento de Cristo a través de su palabra. ¿Qué es lo mejor? ¿Y qué es aquello que puedes orar por tus enemigos, por los que te calumnian? Que vengan al conocimiento de Dios. Porque si Dios tuvo misericordia de ti y de mí, Él lo puede también tener de ellos. Nos damos cuenta que no se trata de ignorar, no se trata de alejarte, no se trata de alejarte de las personas tóxicas, ¿verdad? Porque eso es algo muy común en nuestro tiempo. Sí, encuentra, localiza, ubica a los tóxicos y aléjate de ellos. Nuestro Señor Jesús dice, no te alejes, acércate más bien, sírvelos, ámalos, bendice y ora por ellos. Eres tú, soy yo, que hemos sido llamados a ser luz. Filipenses capítulo 2 nos enseña que como luminares en el mundo debemos de hacer resplandecer la luz de Cristo. Romanos capítulo 12, en este pasaje hermoso de deberes cristianos, el apóstol Pablo en el versículo 14 también nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué fácil es maldecir, qué fácil resulta en poder odiar, qué fácil resulta en poder guardar resentimiento. Eso es lo más fácil. Pero no es a lo que el creyente ha sido llamado, sino a bendecir, a desear el bien, a poder hablar realmente algo que bendiga, que anime, que sea útil para su vida. Pero no me quiere escuchar, dirán algunos. Vamos a seguir avanzando y te vas a dar cuenta precisamente en qué contexto se da esta oposición. Pero mira la siguiente parte del versículo 28. Orad por los que os calumnian. Es decir, los vas a tener presentes en tu mente, pero no para idear cómo te vas a vengar, cómo se las vas a regresar, cómo les va a ir peor, cómo vas a armar un plan para que hagas tal cosa en su contra. No, vas a tenerlos en tu mente, en tu corazón, para que podamos orar, para que puedas orar. Los tendrás en mente meditando en oportunidades de que ellos puedan venir al conocimiento de Dios, porque no hay nada mejor. ¿Y dónde aprendemos eso? ¿De quién aprendemos eso? ¿De quién aprendemos orar por los que nos castigan, por los que nos maltratan, por los que nos maldicen? ¿De quién? De Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 34. Estando en la cruz, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el libro de los Hechos
Tenemos un mártir. ¿Recuerdan Esteban? Siendo apedreado, Hechos capítulo 7, versículo 60. Si están tomando notas, pueden tenerlo también como referencia. Y él, puesto de rodillas, clama a gran voz y dice: Señor, destrúyelos. No les tomes en cuenta este pecado. Lo leemos muy rápido, lo leemos muy fácil. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que no son acciones aisladas y no es algo injusto, nos estás pidiendo mucho, Dios. Bueno, eso es un buen comienzo en un sentido, no para manifestar injusticia, sino para poder manifestar tu incapacidad y mi incapacidad para poder obedecer y por lo tanto aprender a depender de Él. ¿Qué acaso no es el apóstol Pablo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y el contexto de Filipenses 4 lo conocemos: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Puedo vivir a través de las pruebas porque sé que alguien me sostiene, 2 Corintios capítulo 12, porque sé que su poder se perfecciona en mi debilidad. Pero agarrémonos fuerte ahí de la silla, versículo 29. Al que te hiere en una mejilla, presenta también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Bueno, sin duda es un pasaje que ha sido sacado de contexto, porque este pasaje, y como lo hemos estado estudiando en su contexto, no nos está mostrando simplemente de mostrarnos ahí vulnerables en todo momento. Por ejemplo, no nos está diciendo que un cristiano no pueda ser un policía. Imagínense un policía que lo golpean y pues se presenta la otra mejilla, que es, ¿para qué tiene la espada? ¿Para qué tiene el arma? No se trata de que un cristiano no puede ser un soldado. De hecho, lo vemos porque Romanos capítulo 13 nos explica de la razón por la que la autoridad lleva la espada, y es para impartir justicia. Porque Lucas capítulo 3, en nuestro estudio por Lucas, lo vimos hace algunos meses, cuando se acerca esta multitud a Juan el Bautista y empieza a preguntarles qué es lo que nosotros debemos hacer, vienen también los soldados. Y ahí en el versículo 10 del capítulo 3, una vez que los soldados vienen y le hacen ver ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Juan el Bautista no les dice: suelta las armas, muestra la otra mejilla, doblégate, no te puedes defender. No, él le dice: no extorsiones, no acuses falsamente y contentaos con vuestro salario, versículo 14 de Lucas capítulo 3. Es decir, recuerden, hermanos, la escritura se interpreta con la escritura. No podemos tomar pasajes aislados y hacerles un sentido que nosotros queremos tener o utilizarlos en momentos de simplemente como amuletos. No, sino que la escritura es inspirada por Dios y la suma de su palabra es la verdad, y por lo tanto no podemos simplemente empezar a tomar textos y empezar a crear nuestras propias interpretaciones. Permitimos que la escritura se interprete a sí misma, y de manera completa y total vemos que la instrucción de nuestro Señor Jesús a los suyos, a sus hijos, a los hijos de Dios, es de poder amar, bendecir, orar por sus enemigos, de manera que en ese caminar habrá hostilidad, habrá dificultad, se aprovecharán de nosotros. Y es ahí cuando no te alejas, sino que estás dispuesto a seguir ahí, y si es necesario presentar la otra mejilla, de manera que tu compromiso es con Dios y su palabra, y buscas amar, bendecir y orar, cueste lo que cueste. Ese es el contexto del mandamiento. Es una manera de explicar lo que Jesús ha venido enseñando. Es decir, el amar a nuestro enemigo nos hace estar en peligro. Pero una persona no va a dejar de amar, un creyente no va a dejar de amar, aun si es herido. Lo continuará haciendo porque eso es lo que Dios ha instruido para sus hijos. Es contracultural, ¿verdad? Si tú vas y te sientas con una experta en relaciones, si tú vas y te sientas con un psicólogo experto en relaciones interpersonales, pues no te va a dar este consejo. Te va a decir: para eso Dios te dio tu cabecita, ¿verdad? Para que pienses, y si te están haciendo daño, pues te vas a alejar. Piensa tú qué hubiera sucedido si el amor de Dios no se hubiera acercado a tu vida en ese momento de tanta negación, de tanta rebeldía y de tanto odio contra Dios.
no es el camino de los expertos de este mundo, es el camino, la paciencia, el amor que Dios tuvo con los suyos, incluidos tú y yo. Y su amor estuvo cercano. Y es lo que somos llamados a hacer. Estaremos en riesgo, pero seguiremos buscando mostrar ese amor. Ahora, no se trata de un llamado al martirio, ¿verdad? Tampoco, no se trata de querer autoflagelarnos, ¿verdad? Y sentirnos, estamos aquí sufriendo. No, obviamente estamos hablando de que si tu vida está en peligro, por supuesto que hay un sentido común, si la vida de tu familia está en peligro, pero tu labor, mi labor es de amar, sabiendo que generalmente eso nos llevará a ser lastimados, generalmente de manera emocional, generalmente de manera verbal. Pero aun cuando la situación por algún motivo prevenga de una cercanía, continuaremos orando por ellos, aun sabiendo que continúan calumniando o hablando mal. Por eso es que vemos versículo 29, la segunda parte: y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esta es la actitud que el apóstol Pedro menciona en 1 de Pedro 2:18. Es la actitud que se espera de los hijos de Dios. Eso es lo que vemos nosotros en el testimonio de él. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 18 hasta el 21, se nos enseña que somos llamados en ocasiones a sufrir. ¿Por qué? ¿Qué? Porque aún como siervos en ocasiones pasamos por momentos difíciles, pasamos con jefes o con personas superiores a nosotros que nos tratan mal. Pero dice el apóstol Pedro, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Versículo 20 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándolos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al que te quite la capa, no es una palabra para robar propiamente, sino alguien que de alguna manera está usando, tomando algo preciado tuyo, algo que a lo mejor prestaste en un inicio, pero aún sabiendo y aún viendo la manera en que obró, tú estás dispuesto a ir más allá. Y es por eso que vemos esta imagen, ¿no? La capa encima de la túnica. Si te toma la capa, aún tú estás dispuesto a seguir dando más. Estás dispuesto a poder amar más. Está hablando mal, tú estás orando por él, te enteras que está diciendo aún cosas peores y mentiras. Tú estás dispuesto a seguir amando, a seguir orando, a seguir bendiciendo. Nuevamente dirán los expertos de este mundo, ay, ustedes de plano no entienden. Exactamente. Porque no nos conformamos a este mundo, sino que nuestra mente es renovada. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No nos conformamos a este mundo. Ser lastimado, ver que están tomando ventaja, que están hablando mal de nosotros, no debe hacer otra cosa más que seguir alimentando amor por ellos. No debe ser otra cosa más que seguir animándonos y dándonos razones para seguir amando. Hermanos, como lo menciona un comentarista, al amar somos vulnerables, porque buscamos perdonar, porque buscamos el bien del otro. Y aunque muchas veces esperamos que ellos mismos hagan eso por nosotros, eso no siempre sucede. Piensa un poco también en tu vida. Fallamos. Buscamos honrar a Dios, en agradecimiento vivir de acuerdo a sus mandamientos, pero fallamos. Pero su amor continúa ahí. Y sabemos, lo hemos estado estudiando en Hebreos, nuestro Señor Jesús continúa intercediendo, orando por nosotros. Recuerda las palabras de Jesús al apóstol Pedro: yo he orado para que tu fe no falte. Ese es el ejemplo a imitar. Seguir amando, orando, pidiendo, bendiciendo. No niegues tu corazón. No niegues tu corazón. No endurezcas tu corazón diciendo, es que no merece ser, por lo que hizo él no merece. Exactamente. Ni tú tampoco merecías el perdón de Dios. Y si has sido lavado por la sangre del Cordero, es porque alguien más tomó el castigo por nuestra paz, Isaías 53.
A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Versículo 30. A cualquiera que pida. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que ves tú en necesidad, en genuina necesidad. Porque también el Nuevo Testamento nos habla acerca de exhortar a los hermanos ociosos. Si ustedes recuerdan, en Tesalonicenses es una de las situaciones que estaba viviendo la iglesia. Estaban esperando la venida del Señor y había unos que ya habían dejado de trabajar. Y el apóstol Pablo instruye y le dice, no, o sea, regresen a trabajar. O sea, el asunto aquí no es simplemente estar viviendo pasivamente, esperando que les den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario, el que no trabaje, que no coma. Pero aquí, por supuesto, estamos viendo a alguien en genuina necesidad. Y el apóstol Juan lo entendió perfectamente, porque en el capítulo 3 de Primera de Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo, versículo 17, Primera de Juan 3, 17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es el amor que debe distinguir. El que pida da, pero no me lo va a regresar, pero no me va a ir bien, pero no me va a regresar el favor. No ese es el punto, sino que tú estás buscando honrar a tu Dios, no buscando obtener un beneficio del otro. Desafortunadamente así es como se conduce el mundo, ¿verdad? Hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí, y todo este tipo de cosas. No, eso no está en la Biblia, no es bíblico. El impío toma prestado y no paga, Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El justo da y no detiene su mano, Proverbios 21, 26. Y Proverbios 25, 21. Miren, vayan conmigo a Proverbios 25, 21, porque a veces también queremos aislar los pasajes, ¿verdad? Y decimos, no, esto no está en el Antiguo Testamento, esto seguramente no significa eso. Ojo por ojo. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero ojo por ojo. Proverbios 27, versículo 25, versículo 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Hay un sentido, por supuesto, de hacer misericordia y que éste pueda ser iluminado también, pueda ser confrontado y pueda entender el juicio que viene sobre su vida. Pero en lo que nosotros nos concierne, somos llamados a dar, a amar, a proveer. Otros no lo hacen por mí, nadie ve por mí. Nos encanta ser la víctima. Nos encanta sentarnos en nuestro sillón y meditar en cuánto daño nos han hecho y cómo nadie hace nada por mí. Eso es lo más cómodo. Y eso no es el llamado del cristiano. La desobediencia de otros, porque también sucede mucho, ¿verdad? En las iglesias. Ay, sí, se dicen hermanos, pero nadie está buscando, nadie está procurando, nadie me está llamando. Bueno, la desobediencia de otros no te da licencia a ti para desobedecer. Es más, ni siquiera deberías de apresurarte a juzgar porque no sabes lo que estás pasando en la vida del otro hermano. Si realmente estuvieras interesado, tú estarías tomando la iniciativa y llamándole, orando por él, mostrando amor a su vida. Otros se han aprovechado de mí tantos años. Yo ya no puedo vivir dando porque me cansé de dar. 25 años de mi vida dando a los pobres. Bueno, eso no es suficiente. Porque mientras estás en esta vida, no es que tú ya pasaste la vara de la santidad demandada por Dios. Al contrario, si eres un creyente, seguramente aceptarás y reconocerás que todavía no estás en la gloria y por lo tanto sigues luchando contra tu pecado. Y aún todas esas obras buenas que hiciste no terminan para nada tu labor en esta tierra. Sigues con vida, por lo tanto, sigues siendo instruido a obedecer y a servir a Dios. La generosidad es parte fundamental del amor del que habla Jesús. La generosidad. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es decir, no se trata simplemente de prestar con B de vuelta. Se trata de que puedas amar, de que puedas estar interesado, de que tú puedas genuinamente saber, estoy agradando a Dios y no voy a dejar de proveer a mi familia. No es que voy a estar dando
Sí, hermano, le regalo mi carro, le regalo el carro de mi esposa, aquí están las llaves de mi casa. No se trata de estar regalando así, por supuesto que no. El contexto, hermanos. Estamos hablando del contexto. ¿Cuál es el contexto? El amor hacia los enemigos. Ese es el contexto, esa es la vara. Por eso es que es tan fácil sacar de contexto el pasaje. Sí, hermano, por eso la iglesia de los Hechos, todos teníamos todos en común y por tanto, pues yo quiero dormir hoy en tu casa, así que préstame, y yo quiero comer en tu casa hoy, así que invítame. No estamos exigiendo y demandando y diciendo, es que ese es el amor que Jesús dijo. No, el contexto de este pasaje es claro, es un amor y es una conducta a los enemigos. Y no es el estar exigiendo que el hermano me esté dando porque Jesús te instruye a dar, a prestar, ¿verdad? No. Por eso es importante estudiar y por eso en un sentido sí es importante prestar atención, ser diligentes. Y encontrar que el contexto de todo este mensaje es en mostrar un amor y un compromiso por servir, amar, prestar, dar aún a nuestros enemigos. Aún cuando nos calumnian, aún cuando nos maldicen. Por eso es que el primer encabezado, ¿cómo lo titulamos? Un amor que sufre. Porque vamos a sufrir. Pero es lo que sucedió. Nuestro Señor Jesús no lo anticipó. Habrá sufrimiento. Tomar nuestra cruz, negarnos cada día, implica amar a nuestros enemigos, implica servir y bendecir a aquellos que nos maldicen. Segundo punto, segunda característica a partir del versículo 31, es un amor que contrasta. ¿Y por qué contrasta? Lo vamos a ver ahora. Versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Éxodo 23, versículos 4 y 5. Si tienen la oportunidad de ir, si no pueden anotarlo. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Vean cómo no es algo aislado. La instrucción de amar y de hacer bien y buscar hacer el bien al prójimo está a lo largo de la Escritura. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Estamos hablando de Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Ya era una instrucción dada de poder servir y de poder mostrar aún a tu enemigo ese amor. La perspectiva de este mundo, por supuesto, es una perspectiva negativa de este mismo pasaje. ¿Recuerdan ustedes? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y pues eso te lleva a no hacer nada. Pero las palabras de Jesús son, tú vas a hacer con ellos lo que quieres que hagan contigo. O sea, tú vas a tomar una iniciativa y es congruente con lo que venimos diciendo. Tú vas a bendecir, tú vas a orar, tú vas a amar. Tú vas a hacer eso. Jesús nos enseña que lo que debe ser el comportamiento y la vida de un hijo de Dios. Se trata de un amor, de un nivel que conlleva un sacrificio. Por eso es que veíamos el punto anterior. La descripción anterior es un amor que sufre. Hermanos, es un amor que contrasta. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Contrasta con el amor de este mundo, porque este amor, el amor de este mundo, busca conducirse de ganar, ganar. Yo te amo, tú me amas, yo te amo. Amar a los que te aman es hacer lo que el mundo hace, no es ser luz. Si amáis a los que os aman, en el pasaje de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 46, seguramente lo recuerdan. Nuestro Señor Jesús dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 33, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Quieres amar a los que te aman? ¿Quieres hacer bien a los que te hacen bien? Pues es exactamente lo que está buscando el inconverso, es exactamente lo que hace el mundo, es exactamente la regla que rige el comportamiento egoísta, orgulloso y pecaminoso de este mundo. Dirán algunos de ustedes, bueno, pues ese es el pensamiento de los grandes emprendedores de nuestra ciudad, de los grandes exitosos empresarios de nuestro país. Pero no es de alguien que está buscando hacer riquezas en el cielo, tesoros en el cielo. Es alguien que tiene en su corazón la única meta y el único deseo de hacer tesoros en esta tierra, donde tú y yo sabemos, todo será deshecho,
todo desaparecerá. La comparación es fuerte. Hacer bien a los que te hacen bien, amar a los que te aman, es el comportamiento que rige este mundo que está esclavizado a su pecado. Y si por la gracia de Dios has sido libre precisamente de este pecado, no vuelvas atrás. No anheles el reconocimiento y el éxito y la búsqueda de el reconocimiento de otros, del éxito de otros. Es un engaño. Vean conmigo el versículo 34. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Un comentarista resume estos puntos diciendo, y cito, el punto importante es, ¿qué tan lejos estás dispuesto a ir por Cristo? Fin de la cita. ¿Qué tan dispuesto estás tú a seguir el ejemplo de Cristo? ¿A amar a los que te maldicen? ¿A bendecir a los que te calumnian? ¿A orar por los que están tramando algo en contra de ti? ¿Qué tan dispuesto estás a seguir? ¿Qué tan dispuesto estás a seguir las pisadas del Maestro, el camino de la cruz, el ejemplo de nuestro Salvador? Nuevamente, el cristiano está llamado a actuar de manera distinta, de manera diferente. Su llamado no es de acuerdo a lo esperado de este mundo. Por eso contrasta. La gente se maravilla y dicen, estás loco, estás mal, te lavaron el cerebro, te dijeron, te engañaron, pobrecito de ti. Le empiezas a escuchar, ¿verdad? No, pobrecito de Juan, de Pedro, de Tomás, pobrecito de él. Llegó a la iglesia, le lavaron el cerebro y mira. Se trata de amar de la misma manera que nosotros hemos recibido ese amor de nuestro Padre Celestial. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo amó, llegando en obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y Filipenses 2 nos recuerda, Dios lo exaltó a lo sumo, para que delante de Él toda lengua confiese, toda rodilla se doble. Y finalmente hemos visto un amor que sufre, es el amor cristiano, un amor que contrasta con lo que este amor de este mundo, es un amor que espera. Vean conmigo el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es como si fuera, hermanos, justo ahora que lo estoy leyendo, me imagino esta imagen, ¿no? Como un golpe final, ¿verdad? Como ese gancho al orgullo de nuestro corazón, como ese último empujón para hacernos ver, despierta. Si nos damos cuenta, la sección comenzó con este mandato, ¿no? Amad. Y culmina en este versículo 35 con amad, como si fuera una especie de sándwich. Lo vemos así como una delimitadores de esta sección. ¿Amar a quién? A nuestros enemigos. Amar y hacer bien y prestad, no esperando de ellos nada. No estamos esperando de ellos, no estamos esperando de ellos nada. Es una especie de resumen de lo que Jesús ya ha venido enseñando. Nuevamente, sabiendo que la repetición es un elemento importante en la enseñanza. La clave muchas veces de la memorización o bueno, del aprendizaje es la repetición. Amad y será vuestro galardón grande. Un galardón, un premio, algo superior, enorme, no tiene comparación con lo que te pueda dar esta tierra. Seréis hijos del Altísimo. Estarás actuando como un hijo de Dios, viviendo como Cristo, como un cristiano. Porque Él es benigno para los ingratos y malos. ¿Y qué otra verdad tan preciosa encontramos en la Escritura con respecto a esta gracia común de Dios que nos puede llevar a nosotros a ir a evangelizar? Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 44 y 45. Él lo hace sabiendo lo malo que son, sabiendo el pecado. Él nos ama sabiendo aún lo que iremos a cometer mañana. ¿Cómo iremos a fallar? Él continúa mostrando su amor y misericordia a tu vida y a mi vida.
Y Él prolonga su misericordia trayendo lluvia al salir el sol, de manera que da esas oportunidades para que el inconverso pueda venir a sus pies y reconocer la majestad y el poder divino. Bueno es Dios, bueno es Yahweh, bueno es Jehová para con todos. Salmo 145, versículo 9. Él es bueno, Él es benigno, Él es justo. Y muchas veces con eso batallamos. Es que es injusto la manera en que me estás tratando. De la misma manera que trataron a nuestro Señor Jesús al llevarlo a la cruz. Es que no es justo. Y sabes, si quieres que empecemos a hablar acerca de la justicia, pues cada uno de nosotros deberíamos ya estar muertos en el infierno por la eternidad. Porque esa es la justicia de Dios. Porque no, por nuestro pecado nosotros debíamos haber pagado esa condena eterna. Si queremos hablar de justicia, no somos exactamente las personas indicadas para buscar defender un punto. Pero nuestra justicia es Cristo. Porque en Él somos llamados justos. Porque Él lavó nuestros pecados y Él puede hacer lo mismo por aquellos que nos odian, que nos calumnian, que nos difaman, que se consideran nuestros enemigos. Porque nuestro Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y Él permite que la lluvia aún llegue a los campos de aquellos que en ocasiones maldicen su nombre. ¿Quién te crees tú? ¿Quién me creo yo para buscar decidir a quién amar y a quién no? ¿A quién hacer bien y a quién no? ¿A quién decir, él no lo merece, él sí lo merece? Actuar de esta manera es actuar de manera congruente con el llamado del cristiano. Al entender la misericordia de Dios, al entender su gracia y su misericordia a tu vida, a mi vida, nos demanda hacer lo mismo por los demás, sin importar el costo. Pase lo que pase, presentaremos la otra mejilla. Pase lo que pase, continuaremos dándonos. Pase lo que pase, estaremos ahí buscando servir, amar, bendecir y orar por ellos. No debe quedar ni el más mínimo indicio de rencor, de odio en tu corazón. Ni el más mínimo sentido de venganza. El Señor es justo y Él dará a cada quien conforme a sus obras. Descansamos en Él. ¿Por qué? Justamente nos lo acaba de decir. Seréis hijos del Altísimo. Tienes un Padre en el cielo. Tu galardón es grande. Eres hijo de Dios. Ese es tu galardón. Qué mejor premio, qué mejor regalo. No el gozo porque le vaya mal a la otra persona. No el gozo porque fracase tu enemigo. No, tu recompensa es que eres hijo de Dios y que actúas de acuerdo a lo que Él te ha pedido. Y tú puedes conducirte de manera que le agrades a Él. Ahí está tu galardón. Pero muchas veces somos empujados por nuestro propio corazón. Y deseamos el mal, deseamos el juicio. Y vienen cualquier cantidad de pensamientos a nuestra mente que no muestran un amor. Bueno, ahí permite que tu mente se sature de la palabra y no del consejo de tu propia justicia o del consejo de los expertos de este mundo. Algunos dirán, ojo por ojo. Hermanos, Éxodo 21-24 es un sentido y es una instrucción sobre la justicia a implementar, no sobre la venganza, no sobre un corazón, no una actitud vengativa. Lo que Éxodo 21-24 te está diciendo, que el castigo para la persona que ofende no puede exceder el agravio. Eso es ojo por ojo. No vas a castigar de manera injusta a alguien que cometió esto. El castigo debe ser a ese mismo nivel. El ojo por ojo no es una indicación, no es una oportunidad para poder vengarte. Era una instrucción para el pueblo para poder actuar con justicia y que puedan presentar un castigo de acuerdo al agravio. Por eso es que Romanos capítulo 12, versículo 21 nos recuerda: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así como las prendas de las cuales mencionábamos en un inicio, la ropa, las bolsas, los tenis, toda esta mercancía, ¿verdad?, que llega
parece genuino, parece verdadero, pero una vez que es puesto a prueba, una vez que esa prenda se mete a la lavadora o a la secadora, una vez que esos tenis comienzan a andar y a sufrir los efectos de su pobre calidad, una vez que este tipo de artículos pasan ese examen, reprueban, porque no son distintos, porque no son genuinos, porque no son originales. Lo que nuestro Señor Jesús nos presenta aquí es una de esas oportunidades para que nuestro corazón pueda ser probado y para que genuinamente podamos ver qué es lo que hay en nuestro corazón con respecto a nuestros enemigos. ¿Brota un amor? ¿Un amor en respuesta al agradecimiento del amor hacia nuestras vidas? ¿O nuestro amor, nuestro corazón, nuestro cristianismo se está viendo medio pirata, medio hecho en China, por decir de alguna manera? El Señor nos da estas oportunidades a través de su palabra para ser confrontados. Hermanos, estas 3 descripciones del amor que Jesús nos encarga a aquellos que buscamos vivir glorificándolo, nos lleva inevitablemente a ver que es un amor que sufre. A pesar del rechazo, del odio y de la ofensa, buscamos continuar amando, bendiciendo y orando. Un amor que contrasta, porque no se alinea, porque no armoniza con el amor que nos enseña este mundo, que busca lo suyo, que es egoísta. Y es un amor que espera y descansa en Dios. Es benigno, Él es misericordioso, Él es justo. Tú y yo no confiemos mucho en nuestro sentido de justicia. Él es bueno, Él es justo. Él es nuestro Padre Celestial, quien no tendrá por inocente al culpable y quien ha reservado la corona de vida para todos aquellos que le aman. ¿Y sabes cuál es una muestra de que le amamos? Nuestro Señor Jesús nos lo enseñó. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el amor que brote de nuestras vidas, de nuestros corazones, nuestros labios, nuestras actitudes, aún conforme nos preparamos a estas reuniones que vienen y por supuesto nuestra vida de aquí en adelante, que sea un amor que pase la prueba, hermanos, que glorifique a nuestro Dios, que sea genuino, auténtico. Y si no estás, hermano, llegando, ora al Señor que te fortalezca. Y si alguno de ustedes no conoce de este amor, no sabe, es una locura lo que acaba de escuchar, pero siente que debe y necesita esto, puedes orar a Dios ahí en tu lugar. Pide que sea Él quien termine de examinar tu corazón y pide perdón. Él es cercano a los pobres, humildes de espíritu. Él está atento a nuestro clamor. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Que hoy pueda ser ese día de salvación para tu vida. Ahí donde estamos, inclinemos el rostro y demos gracias a nuestro Dios.